Hola, me llamo Ethan. Tengo 31 años. Hace 3 meses era solo un manitas que arreglaba verjas y pintaba vallas en tranquilos barrios residenciales. Luego, mi vecina casada me pidió que reparara su verja lateral que arrastraba y me dijo, te mereces una pequeña recompensa extra. Dentro de ese sobre no había dinero. Era su número de teléfono, una llave de repuesto y una nota que decía, solo durante las horas de luz, el aroma a jabón cítrico en sus manos, la forma en que su anillo de boda descansaba en un cuenco de cerámica mientras hablábamos, el tintineo del collar de Scout en la oscuridad mientras ella apoyaba su frente contra la mía por un segundo perfecto. Susurró, sin promesas, sin nombres al anochecer. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 31 años cuando Margaret Whitmore me pidió que arreglara su verja. Debería haber dicho que no, pero a las 2 de la madrugada, cuando estás despierto porque las tuberías del piso de arriba no paran de gotear y ves una luz del porche parpadear 2 veces al otro lado de la calle sin salida, bueno, te fijas en cosas así, las archivas. El reloj de mi mesilla marcaba las 2:05 am cuando lo vi por primera vez. Había dejado la ventana entreabierta porque noviembre en el barrio residencial se vuelve sofocante, incluso cuando hace frío. Fue entonces cuando oí el collar de Scout, un suave tintineo metálico que resonaba en el aire quieto como una campanilla. El Golden Retriever de los Whitmore era viejo, se movía despacio, pero ese sonido era inconfundible. Me levanté, me puse una sudadera, salí a mi pequeño balcón que daba a su casa. La luz del porche parpadeó de nuevo, 2 destellos rápidos. Luego, nada. Observé la verja lateral, la que separaba nuestras propiedades. El pestillo se levantó, se posó. Ninguna figura, ninguna sombra, solo la verja moviéndose como si alguien la hubiera tocado y se hubiera ido. La luz roja de la cámara del timbre parpadeaba constante como un latido. Anoté la hora en mi teléfono. Vieja costumbre de las llamadas de trabajo. 2:07 am. Cerré la puerta del balcón. Puse mi lápiz de carpintero en la mesilla de noche. Miré al techo durante una hora, escuchando la calle silenciosa. Entonces no sabía que acababa de ver el comienzo de todo. A la mañana siguiente, cargué mi furgoneta con lo de siempre: nivel, taladro, muestras de barniz para la valla de la señora Chen. Eran las 8:10 am, lo suficientemente temprano como para que la madera de cedro todavía oliera a la lluvia de la noche anterior. Conduciendo por la rotonda para salir de Maple Heights, pasé por la casa de los Whitmore. Fue entonces cuando lo oí, la verja lateral rozando la piedra, un chirrido que te dolía en los dientes. Aparqué, volví. La verja colgaba torcida de su bisagra inferior, arrastrando un surco en laja cada vez que se movía. Un arreglo sencillo, 15 minutos con un taladro y algunas cuñas de madera. Naomi Glass podaba sus rosales al otro lado de la calle. Levantó la vista con esa sonrisa de vecina cotilla, la que te juzga la camisa, los zapatos, tu derecho a estar donde estás. Me agaché junto a la verja sin tocarla. Hice una nota mental del ángulo de la bisagra. Decidí dejar una tarjeta: Carpintería Cole, local, de confianza, precios justos. La deslicé bajo un listón de la verja. La nariz húmeda de Scout apareció de inmediato, olisqueó una vez, desapareció. Las apariencias, Ethan. Naomi se había materializado a mi lado, las tijeras de podar chasqueando en su mano como un metrónomo. La gente habla, dijo. A los Whitmore les gusta que las cosas estén en orden. Esa cámara del timbre capta a los intrusos, si me entiendes. Le di las gracias por el consejo. Mantuve la voz firme. Volví a mi furgoneta. 2 horas más tarde, estaba atornillando tablas de la terraza en el piso de alquiler de Liam Ortega, cuando él me entregó la factura para firmar. Los trabajos de los Whitmore pagan a tiempo, dijo, pero te cuestan la paz.
Ten cuidado. Una tetera silbó en alguna parte de la manzana. El sonido flotó sobre las vallas como una pregunta que nadie hacía. Esa tarde, volví con mi cámara para fotografiar la verja. Presupuesto gratuito. Buena voluntad. Nada más. Estaba midiendo el patrón de arrastre en la piedra cuando se abrió la puerta lateral. ¿Eres Ethan? Margaret Whitmore salió con un jersey color crema y unos vaqueros que le sentaban como hechos a medida. 44, quizás. Hermosa, de esa manera que te hace mirar dos veces, no por el maquillaje o las joyas, sino porque se movía como si escuchara una música que solo ella oía. Sus ojos estaban cansados, eso sí, ese tipo de cansancio que el sueño no cura. ¿Podrías mirar la bisagra?, preguntó. Lijé una rebaba del pasador inferior mientras ella observaba. Sus manos eran pequeñas, limpias. Un anillo de boda atrapó la luz cuando señaló el rasguño en la piedra. ¿Cuánto tiempo lleva arrastrando?, pregunté. 3 meses, quizás 4. Hizo una pausa. Mi marido viaja. No me gusta molestarle con nimiedades. Probé el vaivén. El chirrido se suavizó pero no desapareció. Necesita un ajuste adecuado, dije. 1 hora de trabajo. Quizás 2. Se acercó. Capté el aroma a jabón de manos cítrico, limpio y cauteloso. ¿Quieres pasar a lavarte? Luego podemos hablar de horarios. Dudé. Naomi seguía observando desde el otro lado de la calle, podando el mismo rosal en el que había estado trabajando toda la mañana. Pero Margaret ya caminaba hacia la puerta. La seguí. La cocina era de mármol blanco y acero inoxidable. Perfecta. El tipo de perfección que requiere esfuerzo para mantener. A través de la ventana, podía ver la luz roja de la cámara del timbre parpadeando constante. En el fregadero, noté un pequeño cuenco de cerámica en la encimera. Un anillo de boda descansaba dentro como una moneda en una fuente. Margaret se secó las manos con un paño de cocina. Alcanzó un cajón. Sacó un sobre color crema. Mi vecina casada me pidió que arreglara su verja, dijo, extendiéndolo. Me dijo, te mereces una pequeña recompensa extra. Lo abrí. No era dinero en efectivo, un número de teléfono escrito con letra cuidada, una llave de repuesto para la verja lateral, una nota. Solo durante las horas de luz. Levanté la vista. Ella observaba la cámara del timbre a través de la ventana. La luz roja se apagó. Movió un jarrón de cristal delante de la lente, con naturalidad, como si estuviera arreglando flores. 30 la hora, dije. ¿Justo? Muy justo. Me guardé la llave en el bolsillo. Mi pulso se aceleró de golpe. El collar de Scout tintineó desde el salón. El sonido se posó en el silencio entre nosotros como el polvo. Le envié un mensaje a la mañana siguiente. Presupuesto profesional. Lista de materiales. Ella respondió en menos de 1 hora. ¿Hoy? Esta vez, traje las herramientas adecuadas. Juego de llaves de vaso. Cola para madera. Papel de lija en 3 granos. Scout me recibió en la verja, la cola moviéndose lenta pero constante. Margaret trajo tazas de viaje de té a los escalones del porche. Nos sentamos con medio metro de espacio entre nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, preguntó. 2 años. ¿Y tú? 7. Sorbió su té. Scout era un cachorro cuando nos mudamos. Daniel pensó que un perro sería bueno para nosotros. La forma en que lo dijo me hizo mirarla. Ella observaba a Scout olisqueando la base del poste de la valla. Es un buen perro, dije. ¿Lo es? Recuerda a todos los que son amables con él. Marqué los postes de la valla con mi lápiz. Lijé la bisagra inferior hasta que el metal brilló. Me preguntó sobre mi trabajo, dónde había aprendido, si me gustaba. Le conté sobre el taller de mi padre, cómo me había enseñado a medir 2 veces, cortar una, cómo la madera tiene una veta con la que trabajas, nunca en su contra. Ella escuchó como si archivara cada palabra.
Cuando terminé, la verja se abrió con suavidad y en silencio. Acordamos que volvería el sábado para sellar la madera. Mientras guardaba mis herramientas, Naomi pasó por la acera, más despacio de lo necesario. Margaret enderezó los hombros. Revisé mi nivel 2 veces. El sábado entonces, dije. Margaret asintió. El collar de Scout tintineó mientras me seguía hasta la furgoneta. El sábado trajo nubes, pesadas, grises, prometiendo lluvia. Llegué al mediodía. Margaret abrió la puerta del garaje a medias cuando empezaron a caer las primeras gotas. ¿Esperamos a que pase?, preguntó. Nos sentamos en cajas opuestas, latas de pintura y herramientas de jardín apiladas a nuestro alrededor como una fortaleza. Scout se acomodó en el cemento entre nosotros, con la barbilla sobre las patas. Un trueno retumbó sobre el barrio. La lluvia se convirtió en un diluvio, tamborileando en el tejado. Háblame de la caja de herramientas, dije. Había una vieja caja metálica en el banco de trabajo, la pintura roja desgastada hasta la imprimación, iniciales grabadas en el asa. HWW. De mi padre, dijo. James Whitmore. Podía arreglar cualquier cosa, relojes, coches, grifos de cocina. Decía que las buenas herramientas eran como los buenos amigos, nunca te fallarían si las tratabas bien. La lluvia se suavizó hasta convertirse en un susurro. ¿Qué le pasó? Un ataque al corazón. Hace 3 años. Arrancó una etiqueta de su botella de agua. Daniel quería vender sus herramientas en una venta de liquidación. Dijo que necesitábamos el espacio. No pregunté qué se lo impidió. Cuando pasó la tormenta, probé la puerta del garaje. La bajé para comprobar la alineación. En el estrecho espacio entre la puerta y el marco, nuestros hombros casi se tocaron. Ambos retrocedimos de inmediato. La distancia cortés restablecida. Pero por ese segundo, vaquero contra algodón, su respiración superficial, algo cambió. Ninguno de los dos lo mencionó. Más tarde, esa tarde, el sol rompió entre las nubes. La valla de cedro humeaba con el calor repentino. Estaba aplicando sellador de madera cuando Margaret sacó la caja de herramientas de su padre. Guárdala a salvo mientras terminas, dijo. Le habría gustado tu trabajo. El peso me sorprendió. No solo el metal y las herramientas dentro, sino lo que me estaba confiando. Una razón para volver que no tenía nada que ver con facturas. Ajusté la bisagra de la verja por última vez. Probé el vaivén. El pestillo hizo clic suave como un susurro. Perfecto, dijo ella. Nos quedamos allí un momento, la verja entre nosotros, finalmente recta. Entonces, sin planearlo, sin palabras, ella se adelantó y apoyó su frente contra la mía, ligero como un aliento. Por un latido, quizás dos, ambos retrocedimos, sobresaltados por nuestra propia calma. Gracias, dijo ella. Recogí mis herramientas. La caja de herramientas reposaba en el asiento del copiloto como un latido que me negaba a acallar. Pero cuando llegué a casa, mi teléfono zumbaba. 2 mensajes. El primero era una notificación de un chat de vecinos. El segundo era de un número que no reconocía. La foto del grupo de chat me mostraba en la verja lateral de Margaret, con la bolsa de herramientas al hombro, y ella de pie lo suficientemente cerca como para que pareciera que éramos algo más que conocidos. El pie de foto decía, muy recomendable carpintería Cole para pequeños trabajos, muy profesional. Naomi me había etiquetado, junto con la mitad del barrio. El segundo mensaje era de Margaret. Luz del porche apagada esta noche. Me quedé mirando ese texto durante 5 minutos. Luego puse el teléfono boca abajo y no lo cogí hasta la mañana. Al otro lado de la calle, el coche de Daniel Whitmore entró en el camino de entrada a las 21:05. Había vuelto antes de su viaje de negocios. El maletero se cerró de golpe. La luz del porche se encendió y se mantuvo fija. La luz roja de la cámara del timbre reanudó su paciente vigilancia.
Cerré las persianas. Me senté a la mesa de la cocina con un catálogo de herramientas sin leer. La caja de herramientas en mi encimera parecía tic-taquear como un reloj. A medianoche escribí un mensaje. Caja de herramientas a salvo. No lo envié. Pasaron 7 días. De domingo a sábado. Marqué cada uno. Lunes. Oí la tetera a las 15:00. No llamé. Martes. Pasé 2 veces. El coche de Daniel en el camino de entrada ambas veces. Miércoles. Redacté un mensaje. ¿Todo bien? Y lo borré. Jueves. Scout de paseo con Daniel. El perro tiró hacia mí. Luego se sentó obedientemente cuando Daniel lo llamó. Viernes. Naomi me saludó desde su jardín. Me preguntó si había conseguido nuevas recomendaciones. Le dije que el trabajo iba bien. Sábado. Puse la caja de herramientas en mi estante e intenté dejar de escuchar su silencio. El domingo por la mañana, Daniel me hizo señas desde su camino de entrada. Ethan, ¿verdad? Tenía los ojos de Margaret, pero nada de su calidez. Necesito un presupuesto para volver a sellar la terraza. Mantuve la voz neutra. Medí las tablas. Le di un rango justo. Preguntaré por ahí, dijo. Pediré varios presupuestos. Su reflejo vaciló en la lente de la cámara del timbre. Me pregunté qué habría grabado, qué habría visto. Naomi apareció con limonada como si la hubieran invocado. ¡Qué pequeño es el mundo!, dijo, con los ojos brillando de posibilidades. Me excusé con una cortesía practicada. Esa tarde, Liam me entregó una cerveza y fue directo al grano. Vi el chat del grupo, dijo. Esta calle se come a los suyos, tío. Mantente alejado de los Whitmore por un tiempo. Asentí. Estuve de acuerdo en voz alta. Me mantuve evasivo en mi fuero interno. En casa esa noche, escribí una nota. 2 líneas, doblada 2 veces. Caja de herramientas a salvo, sin cargo por el ajuste. La puse en la encimera de mi cocina. Indeciso. El lunes por la mañana, a las 8:15, pasé con un café y la deslicé en el buzón de Margaret. Sin nombre, sin firma, solo las palabras. El collar de Scout tintineó débilmente desde detrás de la valla. Al mediodía, mi teléfono seguía en silencio. Puse la caja de herramientas de nuevo en mi estante y conduje a un trabajo al otro lado de la ciudad. Un nuevo cliente. Borrón y cuenta nueva. Problemas normales con soluciones normales. Pero esa noche me encontré de nuevo caminando por la rotonda, acompasando mis pasos con los aspersores, escuchando teteras que no silbaban. La luz del porche permaneció apagada. La cámara lo observaba todo, y me di cuenta de que estaba cayendo en algo que no podía arreglar con las herramientas adecuadas y manos cuidadosas. Algunos problemas, estaba aprendiendo, no tienen soluciones sencillas. Algunos problemas son simplemente puertas que no deberías haber abierto, pero la frente de Margaret Whitmore contra la mía por ese segundo perfecto, esa era una puerta que volvería a cruzar, incluso sabiendo a dónde conducía. La caja de herramientas tic-taqueaba en mi estante como una promesa que había hecho sin querer. Afuera, el collar de Scout tintineó en la distancia. El primer capítulo terminaba, pero la historia acababa de empezar. La segunda semana sin ella se sintió como aguantar la respiración bajo el agua. El martes por la noche, me senté en mi balcón con un libro que no podía leer. Las 11:58 de la noche. La cámara del timbre al otro lado de la calle brillaba con un rojo constante, paciente, siempre vigilando. La medianoche llegó y se fue. Luego, la 1:40 de la madrugada. Cerré el libro. Empecé a entrar. Fue entonces cuando la luz del porche zumbó y se encendió. 2 parpadeos rápidos. Pausa. Un parpadeo más. Un nuevo patrón. Me puse los zapatos. La calle estaba vacía, plateada bajo la luna. En la valla compartida, algo pálido atrapó la luz de la farola. Una bufanda, lana gris, suave colgada sobre el poste de la valla. Olía a jabón cítrico y a lluvia.
Scout salió sigilosamente de las sombras. Me dio un codazo en la mano con su nariz húmeda. La verja lateral estaba desenganchada pero cerrada, sin voces, sin movimiento. Retrocedí cuando la luz de un dormitorio de arriba parpadeó, luego se apagó. Dejé la bufanda donde estaba. Caminé a casa con mi corazón recuperando su ritmo. La noche siguiente, a las 21:12, mi teléfono zumbó. Una palabra. ¿Caja de herramientas? Respondí. A salvo. A las 21:15, la verja lateral se abrió unos 15 centímetros. Margaret estaba en el hueco. Scout sentado entre nosotros como un árbitro. Gracias, dijo, por el trabajo, el silencio, la nota. Su voz era más pequeña de lo que recordaba, cautelosa. Sin promesas, dijo, sin nombres al anochecer. Asentí. Entendido. Nos quedamos allí un momento, vaquero contra cedro, sin tocarnos, ambos aprendiendo el peso de lo que no decíamos. Empecé a entregarle la caja de herramientas. Ella la devolvió hacia mí. Por ahora, quédatela. La verja se cerró con un suave clic. El jueves por la tarde, Daniel midió la terraza con su teléfono en una mano. Todo negocios. Pospondré el proyecto, me dijo. Los viajes están aumentando de nuevo. Quizás en primavera. Cortés. Pero sus ojos me seguían como las cámaras de seguridad rastrean el movimiento. Naomi quitaba las flores marchitas de sus rosales cerca, escuchando cada palabra. El viernes a las 20:30, la maleta de Daniel hizo clic al cruzar las losas. Viaje al aeropuerto, negocios en Phoenix, de vuelta el lunes. La luz del porche permaneció apagada, pero a las 22:06 oí el silbido de la tetera débilmente. El collar de Scout tintineó una vez, suave, deliberado. Margaret me encontró en la verja lateral. La abrió justo lo suficiente para que pasaran las voces. No hablamos de sentimientos, intercambiamos asuntos prácticos. La tapa del cubo de la basura que no se cerraba, una hoja de ventana que se atascaba con la humedad, la bisagra de la verja que podría hincharse en verano. Cosas prácticas, cosas arreglables. Luego se adelantó y apoyó su frente contra la mía durante un segundo constante. Exhalamos al mismo tiempo, dejamos caer las manos a los lados. Cauteloso, deliberado, la verja se cerró suavemente. Caminé a casa con la bufanda de Margaret doblada en mi bolsillo. La devolvería cuando me lo pidiera. Coloqué la caja de herramientas donde pudiera verla desde la mesa de mi cocina. En mi libro de contabilidad, escribí una línea. Verja lateral, receptiva. Pero receptiva no era la palabra adecuada para lo que estaba sucediendo entre nosotros. Receptiva sugería causa y efecto, acción y reacción. Esto se sentía más como reconocimiento, como si hubiéramos estado teniendo la misma conversación durante años, solo que en idiomas diferentes. Su frente contra la mía no era una respuesta a una pregunta, era la pregunta misma. El martes siguiente trajo una lluvia que duró 3 días. Trabajé en interiores, reparación de armarios, pintura de molduras. Mantuve mis manos ocupadas mientras mi mente divagaba. Liam llamó el jueves por la mañana. Estás raro, dijo. ¿Quieres cenar? Fuimos a El Rincón de Murphy, el sitio con buenas hamburguesas y camareras que no hacían preguntas. Liam pidió una cerveza. Yo me quedé con un café. Lo de los Waitmore, dijo. No vale la pena, tío. Picoteé mis patatas fritas. ¿Qué cosa? Lo que sea que te tenga revisando el teléfono cada 5 minutos. No se equivocaba. Había estado esperando mensajes que nunca llegaban, escuchando teteras en una calle a 2 kilómetros de distancia. Está casada, dijo Liam. Mayor, rica. ¿Crees que esto termina con vosotros dos cabalgando hacia el atardecer? No, dije. No creo eso. Entonces, ¿qué crees? Pensé en la caja de herramientas de su padre en mi estante. La forma en que había dicho, guárdala a salvo, como si me confiara más que metal y destornilladores.
Pensé en el tintineo del collar de Scout en la oscuridad, luces del porche que parpadeaban en código, una verja que ahora se abría perfecta, suave y silenciosa. Creo que algunas cosas no necesitan finales, dije finalmente. Liam negó con la cabeza. Todo termina, hermano. La cuestión es cuánto daño se hace por el camino. El viernes por la noche soñé con el taller de mi padre, el olor a serrín y aceite de motor, su voz enseñándome a leer la veta de la madera, a trabajar con ella en lugar de en su contra. Cada pieza te dice lo que quiere ser, había dicho. Tu trabajo es escuchar. Me desperté a las 2 de la madrugada pensando en las manos de Margaret mientras me observaba lijar la bisagra de la verja. Cómo había escuchado cada palabra sobre la veta de la madera y el trabajo honesto como si estuviera aprendiendo un idioma que había olvidado. El sábado por la mañana trajo nieve inesperada. Noviembre en el barrio residencial, temprano pero no inaudito. Despejé mi camino de entrada, luego di vueltas lentas por el barrio, revisando a clientes mayores. En la casa de los Whitmore, el coche de Daniel no estaba. Huellas de neumáticos frescas en la nieve derretida. La verja lateral estaba abierta como un palmo. Aparqué. Me acerqué. Scout apareció de inmediato, la cola moviéndose, la nieve derritiéndose en su pelaje dorado. Hola, chico, dije. Te echaba de menos. Margaret estaba en la entrada del garaje, con la taza de café en ambas manos. Llevaba un jersey grueso y vaqueros con agujeros en las rodillas. Agujeros de verdad, no de los que compras. Daniel se fue temprano, dijo. Conferencia en Seattle. Vuelve el miércoles. Señalé hacia la verja abierta. ¿Todo bien? El pestillo se atasca con el frío. Nada grave. Pero ella no se movió de la entrada, ni yo tampoco. La nieve caía entre nosotros en copos grandes y perezosos. Scout se sentó en medio de la abertura de la verja, reclamando el espacio. ¿Café? Preguntó ella. Su cocina estaba cálida, las ventanas empañadas por la condensación. Sirvió de una cafetera de émbolo. Añadió crema sin preguntar cómo me gustaba. ¿Sabes? Dijo. Mi padre también me enseñó sobre la veta de la madera. Decía que los buenos carpinteros podían leer una tabla como un libro. Nos sentamos a la mesa de su cocina. El cuenco de cerámica estaba vacío ahora. No había anillo. ¿Dónde aprendiste? Pregunté. Viéndole trabajar. Me dejaba sujetar linternas, pasarle herramientas, me hacía sentir útil. Ella sonrió. Daniel piensa que trabajar con las manos es algo anticuado. La forma en que lo dijo me hizo levantar la vista. Él creció de otra manera, dijo rápidamente. Colegios privados, un fondo fiduciario. No entiende por qué guardé las herramientas de papá cuando tenemos dinero para contratar gente. ¿Y tú sí lo entiendes? Giró su taza en pequeños círculos sobre la mesa. Entiendo que algunas cosas importan por quién las dio, no por lo que valen. Afuera, la nieve se estaba pegando. Scout había encontrado un rincón soleado junto a la ventana y observaba caer los copos como si nunca hubiera visto nada tan interesante. La caja de herramientas, dije, está a salvo contigo. Me miró a los ojos. ¿Verdad? ¿Verdad? Terminamos nuestro café en un silencio cómodo. A través de la ventana podía ver la casa de Naomi, con las cortinas bien cerradas contra el tiempo. Ella lo observa todo, dijo Margaret, siguiendo mi mirada. Me di cuenta. A veces creo que sabe las cosas antes de que sucedan. Pensé en la foto del chat de grupo. Con qué perfección Naomi había capturado el momento en que Margaret y yo estábamos demasiado cerca en la verja. Quizás sí. Margaret se levantó, recogió nuestras tazas, en el fregadero, dijo, el pestillo se atasca de verdad. ¿Quieres que le eche un vistazo? Ella asintió. El portón estaba peor de lo que había descrito. El hielo se había formado en el mecanismo durante la noche. Lo liberé con presión paciente,
Limpié las piezas de metal y apliqué una fina capa de aceite. Margaret observaba desde los escalones del porche, con Scout a sus pies. Mejor, dije, probando la apertura. Mucho. Pero ninguno de los dos se movió para entrar. La nieve había cesado. El barrio estaba en un silencio sepulcral, salvo por el rasgueo ocasional de una pala contra el hormigón. Ethan, dijo. Luego se detuvo. La miré. Esto no es... No estoy buscando. Lo sé. ¿De verdad? Pensé en lo que Liam había dicho, sobre el daño y los finales, sobre cómo los ojos de Margaret se veían cansados ese primer día, como si hubiera estado cargando algo pesado durante demasiado tiempo. Sé que no buscas que arregle nada más que portones y pestillos, dije. Sé que estás casada con un hombre que viaja demasiado y que piensa que las herramientas de tu padre son anticuadas. Sé que Naomi lo observa todo y probablemente tiene sus teorías. Ella sonrió, pequeña, pero real. Y sé, continué, que algunas cosas no necesitan nombres, ni promesas, ni planes. La nieve comenzó a caer de nuevo, pequeños copos que desaparecían en el momento en que tocaban el suelo. La caja de herramientas se queda contigo, dijo. Por ahora, por ahora. Ella se levantó. Recogí mi trapo engrasado y mis herramientas de bolsillo. En el portón me detuvo con una mano en el brazo. Un toque ligero, fugaz. Gracias, dijo, por entender lo que no es esto. Pero mientras regresaba a mi furgoneta, me pregunté si alguno de nosotros entendía realmente lo que era. El domingo, Daniel llamó desde Seattle. Estaba instalando un ventilador de techo para la señora Martínez cuando mi teléfono vibró. Emergencia en casa, decía el mensaje. Margaret está bien, pero necesita ayuda con algo. ¿Puedes ir a verla? Terminé la instalación. Conduje hasta las lomas del Arce con el pulso acelerado. Margaret estaba en la entrada de su casa cuando llegué, con el motor de su BMW encendido y las llaves en la mano. Falsa alarma, dijo. Le envié un mensaje diciendo que la caldera hacía ruido. Entró en pánico y te envió el mensaje antes de que pudiera explicarle que ya había llamado a la compañía del gas. Y la llama piloto estaba apagada, un arreglo de 5 minutos. Nos quedamos allí en el frío, su coche al ralentí, mi furgoneta aparcada detrás. Se preocupa cuando viaja, dijo ella. Es bueno que tenga respaldo. Ella me miró fijamente durante un largo momento. ¿Eso es lo que eres? ¿Respaldo? La pregunta flotó en el aire entre nosotros como el vaho de la respiración. Soy lo que necesites que sea, dije, cuando necesites que lo sea. Ella asintió lentamente. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque eventualmente podría necesitar que seas algo que no puedes ser. Pensé en la caja de herramientas de su padre, el peso en mi estante, la forma en que sonaba en el silencio como un reloj descontando el tiempo para algo. Como que... Ella subió a su coche, bajó la ventanilla. Alguien que se quede, dijo. Luego se marchó, dejándome parado en la entrada de su casa con la nieve empezando a caer y las cortinas de Naomi moviéndose ligeramente al otro lado de la calle. El lunes por la noche le envié un mensaje a Margaret. ¿El portón aguanta bien? Ella respondió una hora más tarde. Perfecto, gracias. Martes, ¿la caldera se porta bien? De maravilla. Miércoles, ¿Daniel ha vuelto sano y salvo? Sí, la conferencia fue productiva. El jueves, no envié nada. El viernes, ella me envió un mensaje. El pestillo se atasca de nuevo. Estuve allí en 15 minutos. Daniel estaba en casa. Pude ver su coche en el garaje, pero el portón lateral estaba a la vuelta de la esquina, fuera de la vista desde la casa principal. El pestillo no se atascaba. Se movía suave como la seda. Margaret apareció mientras lo probaba por tercera vez. Se habrá arreglado solo, dijo. Nos miramos a través de la abertura del portón. Scout,
Se metió entre nosotros, reclamando el espacio de nuevo. Margaret, la voz de Daniel, llegó desde la puerta trasera. ¿Con quién hablas? Con el manitas, respondió ella. Un problema con el portón. Pensé que habíamos acordado usar la empresa de la garantía para las reparaciones. Una cosa sin importancia, dijo. Ya está resuelto. Paso sobre las losas de piedra, acercándose. Me aparté del portón. Margaret irguió los hombros. Daniel apareció a la vuelta de la esquina, alto, con un corte de pelo caro y unos ojos que calculaban todo lo que veían. Ethan, ¿verdad? Miró el portón. Luego a mí. Luego a Margaret. ¿Problema resuelto? Todo en orden, dije. Bien. ¿Cuánto le debemos? Sin cargo. Un arreglo de 2 minutos. Él asintió, pero sus ojos se quedaron en mí más tiempo del necesario. Bueno, dijo. Agradezco la rapidez en la respuesta. Fue un despido. Cortés pero claro. Guardé mis herramientas. Mientras llegaba a mi furgoneta, oí sus voces a través de la valla. Bajas. Tensas. Te lo dije sobre usar la empresa de la garantía. 5 minutos de su tiempo. Ese no es el punto, Margaret. Me marché antes de escuchar el resto. Esa noche, la luz del porche permaneció apagada. El sábado trajo la primera ola de frío de verdad. Hielo en los parabrisas de los coches, el vaho de la respiración en pequeñas bocanadas. Estaba reemplazando un grifo del baño para una clienta mayor cuando Liam llamó. Póker esta noche, dijo, a las 7. Trae 20 euros y ganas de perder. Casi dije que no. Últimamente había estado diciendo no a la mayoría de las invitaciones sociales, pero quedarme en casa significaba mirar la caja de herramientas del padre de Margaret y preguntarme si el pestillo se atascaba de verdad o si solo necesitaba una excusa para verme. Allí estaré, dije. La mesa de la cocina de Liam. 5 compañeros de oficio. Cartas, cerveza e historias sobre clientes imposibles. La vida normal. El tipo de vida que llevaba antes de que una luz del porche parpadeara 2 veces a las 2:07 de la madrugada. Ganaba 30 euros cuando mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Número desconocido. Soy Naomi Glass. ¿Podría llamarme cuando tenga un momento? Es un asunto del barrio. ¿Todo bien? Preguntó Liam. Le mostré el mensaje. La asociación de vecinos, dijo Pete, el electricista. Son peores que la policía. ¿Qué crees que quiere? Pregunté. Recordarte que la gente está observando, dijo Liam. Quieras o no, plegué mis cartas. Perdí la mano a propósito. Me fui 30 minutos después con mis 20 euros y una llamada que hacer. Naomi respondió al primer timbre. Ethan, gracias por devolver la llamada. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Glass? Tengo un pequeño problema con mi valla trasera. El perro del vecino sigue cavando por debajo. Esperaba que pudieras echar un vistazo. Instalar algún tipo de barrera. Petición razonable. Trabajo normal. ¿Cuándo le viene bien? Pregunté. ¿Mañana por la mañana? ¿A las 9, digamos? Allí estaré. Maravilloso. Ah, y Ethan, probablemente deberíamos discutir la situación con los Whitmore mientras estás aquí, la armonía vecinal y todo eso. La línea se quedó en silencio. ¿Señora Glass? ¿Sí? ¿Qué situación? Bueno, dijo, eso es lo que necesitamos discutir. El domingo por la mañana, a las 9 en punto, llamé a la puerta principal de Naomi. Me abrió, llevando guantes de jardinería y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Justo a tiempo, dijo. ¿Café? Acabo de hacer una cafetera. Su cocina era toda amarilla y blanca, gallos de cerámica en el alféizar de la ventana, vista de todo el cul-de-sac desde el rincón del desayuno. Sirvió café en tazas con platitos a juego. Añadió azúcar sin preguntar si quería. El problema de la valla, dijo, sentándose frente a mí, en realidad es solo una excusa para charlar.
Esperé. Eres un buen hombre, Ethan. Trabajador. Honesto. El barrio se da cuenta de estas cosas. Gracias. Pero la gente también se da cuenta de los patrones, la frecuencia de las visitas, la hora del día, la duración. Ella sorbió su café como si estuviéramos discutiendo el tiempo. Señora Glass, Naomi, por favor, dejó su taza. Los Whitmore son gente encantadora, pero su matrimonio ha estado tenso últimamente. Daniel viaja tanto, Margaret se siente sola. Es natural que disfrute de compañía. Mi café estaba demasiado caliente para beberlo. Sostuve la taza y esperé a que fuera al grano. La cosa es, continuó, que Margaret es el tipo de mujer que no se da cuenta de cómo su amabilidad podría ser interpretada, especialmente por un hombre más joven que trabaja con las manos. Muy romántico, ese tipo. Arreglo portones y pestillos, dije. Eso es todo. Por supuesto, pero las apariencias importan en un barrio como este. El valor de las propiedades, las reputaciones. Usted entiende. Entendí perfectamente. ¿Qué me pide que haga? Naomi sonrió. Termine cualquier trabajo pendiente para los Whitmore. Envíeles una factura. Recomiende a otro manitas para futuras necesidades. ¿Y si no lo hago? Su sonrisa no flaqueó. Entonces supongo que todos descubriremos si el matrimonio de Margaret es tan sólido como parece desde fuera. Dejé mi café. Me levanté. ¿El problema de la valla? Se resolverá solo, dijo, de una forma u otra. Conduje a casa pensando en el poder de presión, cómo funciona, lo que cuesta. Naomi tenía fotos, probablemente, vídeo de la cámara de su timbre, marcas de tiempo, evidencia de un patrón que parecía más de lo que era, o quizás era exactamente lo que parecía. La tarde del domingo se hizo larga y silenciosa. Limpié mis herramientas, organicé recibos, hice todas las cosas que hacía cuando necesitaba tener las manos ocupadas y la mente en blanco. A las 4 tomé una decisión. Empaqué cuidadosamente la caja de herramientas del padre de Margaret. La envolví en una vieja manta de mudanzas. La puse en mi furgoneta. El trayecto hasta las lomas del Arce se sintió más largo de lo habitual. El coche de Daniel estaba en la entrada, el BMW de Margaret aparcado al lado, un cuadro suburbano perfecto. Llamé a la puerta principal. Daniel abrió. Ethan, ¿qué podemos hacer por ti? Devuelvo algo, dije. Margaret me prestó la caja de herramientas de su padre. Terminé el proyecto para el que la necesitaba. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Qué proyecto? No había pensado en esa parte. Reparación de un armario, dije. Necesitaba unos cepillos especiales. Llamó por encima del hombro. Margaret, ¿la caja de herramientas de tu padre? Ella apareció detrás de él. Su rostro se volvió cuidadosamente neutral al ver el paquete envuelto en mis brazos. Por supuesto, dijo. Gracias por cuidarla tan bien. Se la entregué. Nuestros dedos se rozaron al recibir ella el peso. ¿Factura? Preguntó Daniel. Sin cargo. Parte de la reparación original del portón. Él asintió. Bueno, aprecio su minuciosidad. Otro despido, pero más suave esta vez. Los ojos de Margaret se encontraron con los míos durante medio segundo. Luego dio un paso atrás, detrás de su marido. Cuídate, Ethan, dijo. La puerta se cerró. Me senté en mi furgoneta un minuto con las manos en el volante. Luego conduje a casa. A las 8 de la noche, mi teléfono vibró. El pestillo se atasca de nuevo. Miré el mensaje durante 10 minutos. Pensé en la sonrisa de Naomi, en los ojos calculadores de Daniel, en el peso de la caja de herramientas en las manos de Margaret. Respondí, deberías llamar a la empresa de la garantía. Está cubierto por la reparación original. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer, luego, claro, tienes razón.
Los puntos nunca volvieron a aparecer. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, he pasado por la casa de los Whitmore exactamente 2 veces, ambas veces por trabajos legítimos para otros clientes. Ambas veces, el portón lateral estaba cerrado. La luz del porche parpadea con su patrón normal ahora. Se enciende al anochecer, se apaga al amanecer. Nada especial. Naomi me saluda con la mano cuando me ve. Amigable, pero vigilante. El martes pasado, recibí una recomendación de Daniel Whitmore. Un colega suyo necesitaba trabajo en la terraza. Buen dinero, referencia profesional. El mensaje venía con una nota. Ethan hizo un trabajo excelente para nosotros. Muy recomendable. Tiempo pasado, trabajo terminado, expediente cerrado, pero a veces, a altas horas de la noche, cuando las tuberías de arriba gotean y no puedo dormir, pienso en la caja de herramientas del padre de Margaret. Me pregunto si la guardó o si finalmente Daniel la dejó vender. Me pregunto si piensa en las vetas de la madera y en el trabajo honesto cuando oye silbar las teteras. Me pregunto si sabe que algunos portones se abren perfectamente incluso después de que dejas de engrasar las bisagras. La verdad es que podría volver a pasar. Podría enviar un mensaje sobre problemas fantasma con los pestillos y ventanas atascadas. Podría encontrar excusas. Pero Naomi tenía razón en una cosa. Algunos patrones, una vez percibidos, no pueden dejar de verse, y algunas puertas, una vez cerradas, están destinadas a permanecer así, incluso cuando tienes la llave.